El prólogo de Ori, 13 de abril. El hieromártir Artemón. Era un sacerdote de la Odisea, durante el reinado del emperador Diocleciano. Delante del juez torturador habló así de sí mismo, abro comillas: me llamo Artemón, y soy un esclavo de Cristo Dios mío. Durante 16 años fui lector y leí los libros en la iglesia de mi Dios. Durante 28 años fui diácono y leí el Santo Evangelio. Durante 33 años cumplí con mi labor de presbítero, enseñando al pueblo y dirigiéndolo por el camino de la salvación con la ayuda de Dios. El juez le llevó al templo de Esculapio, donde los paganos guardaban grandes serpientes, dedicadas a ese, entre comillas, Dios. Todos pensaron que las serpientes picarían a Artemón, pero hizo la señal de la cruz y con la fuerza de la cruz dejó a las serpientes paralizadas en el suelo, de modo que no podían moverse. Después las sacó a todas al patio, sopló sobre ellas y de inmediato quedaron muertas. Un gran espanto se apoderó de todos los augures. Vitalis, el jefe de los augures del templo, al ver este milagro, cayó de rodillas delante de Artemón y exclamó: «Grande es el Dios de los cristianos». Artemón lo bautizó junto con algunos de sus amigos, pero el malvado juez persistió en su malicia y sometió al anciano Artemón a diferentes torturas. En determinado momento, cuando se disponía a arrojarlo a una cuba de pez ardiente, se escabritó el caballo y él mismo cayó en ella y murió. 2 águilas fueron vistas por todos, que se abatieron sobre él, lo levantaron del caballo y lo arrojaron a la cuba. San Artemón, libre por algún tiempo, volvió a viajar, siempre con sus 2 amados siervos que lo seguían a todas partes, y a enseñar al pueblo. Nuevamente fue capturado y lo decapitaron en el año 303. Su alma se trasladó al reino de Cristo nuestro Dios, a quien había servido fielmente. El santo mártir Crescente era oriundo de la ciudad Mira en Licia. Era un ciudadano honorable y famoso. Y públicamente confesó su fe en Jesucristo y se burló de los ídolos sin vida. Por eso fue martirizado en la hoguera por los paganos. La santa mártir Tomaida había nacido en Alejandría de padres ilustres y fue educada en la piedad desde su niñez. A los 15 años se casó con un hombre ilustre, pero su suegro era un hombre lujurioso y quería seducirla. Un día que quiso abusar de su nuera, Tomaida, presa de pánico, le recordó a su suegro la ley de Dios y escapó de sus manos. Después de una larga lucha, el suegro sacó el cuchillo, mató a su nuera y cortó su cuerpo en 2 partes. En ese momento cayó sobre él un justo castigo. De repente quedó ciego y no pudo dar con la puerta para salir. Allí fue encontrado, conducido ante el tribunal y condenado a muerte. Así fue como Tomaida padeció por el mandamiento de Dios respecto a la fidelidad y castidad conyugal. Después de esto, ocurrió que muchos que sufrían de la pasión de la lujuria elevaron sus oraciones a Santa Tomaida y recibieron de ella una gran ayuda. El gran asceta Daniel llevó sus reliquias a Cetis y las depositó en el cementerio de los hieromonjes. Santa Tomaida padeció en el año 476. Reflexión. Cuando llevaron ante el tribunal al mártir Crescente, un noble de Mira en Licia, el juez le aconsejó repetidas veces que se inclinara ante los ídolos. Y como no tenía éxito, al final le dijo, abro comillas: inclínate solo con el cuerpo, y en espíritu inclínate ante tu Dios. El venerable Crescente le respondió: el cuerpo no puede hacer nada independientemente del espíritu, que es su jefe y es la fuerza que lo mueve. Y por eso Crescente fue asesinado. Clara lección de que un cristiano no puede tener duplicidad. Más aún, un cristiano tiene la obligación de servir a su Creador no solo con el alma, sino también con el cuerpo. Con esto queda rebatida la posición falsa de algunos cristianos que viven con el cuerpo como los paganos, sin embargo se felicitan a sí mismos porque creen con el alma y piensan amar a Dios. Se dividen a sí mismos en 2 partes y se ponen al servicio de 2 señores, aunque la más santa de las bocas haya proclamado que eso es imposible. Contemplación. Contemplar al Señor Jesús resucitado. Cómo, por Tomás, que en ese momento era el único discípulo incrédulo, se apareció otra vez en su glorioso cuerpo. Y cómo Tomás colocó su dedo en las llagas del purísimo cuerpo del Señor y cómo creyó.
Homilía sobre la experiencia de Tomás. Señor mío y Dios mío. Juan capítulo 20, versículo 28. Cuando el apóstol Tomás tocó las llagas del Señor Jesús, exclamó: Señor mío y Dios mío. Cuando María Magdalena oyó en su alma la voz del resucitado, exclamó: Señor mío y Dios mío. Cuando Saulo vio la luz y oyó las palabras del resucitado, dijo reconociéndolo: Señor mío y Dios mío. Cuando los paganos con admiración miraban cómo los innumerables mártires alegremente sufrían las torturas y les preguntaban quién era ese Cristo, cada uno de ellos respondía: el Señor mío y Dios mío. Cuando los burlones se mofaban de los ejércitos de los ascetas y les preguntaban quién era ese por el cual ellos se imponían el asombroso yugo del ascetismo, cada uno de ellos respondía: el Señor mío y Dios mío. Cuando los burlones despreciaban a las vírgenes que habían prometido guardar su virginidad y les preguntaban quién era ese por el que rechazaban el matrimonio, todas tenían una respuesta: el Señor mío y Dios mío. Cuando los ávaros preguntaban estupefactos a los ricos quién era ese por el que habían distribuido sus riquezas y se habían vuelto mendigos, todos ellos tenían una misma respuesta: el Señor mío y Dios mío. Algunos lo vieron y dijeron: Señor mío y Dios mío. Algunos solamente lo oyeron y dijeron: Señor mío y Dios mío. Algunos solamente lo tocaron y dijeron: Señor mío y Dios mío. Algunos solamente lo observaron en la trama de los acontecimientos y en los destinos de los pueblos y dijeron: Señor mío y Dios mío. Algunos sintieron su presencia en sus vidas y exclamaron: Señor mío y Dios mío. Algunos lo reconocieron por alguna señal, para ellos mismos o para otros, y exclamaron: Señor mío y Dios mío. Incluso algunos solamente oyeron hablar de él gracias a otros, y creyeron y exclamaron: Señor mío y Dios mío. En verdad, estos últimos son los más bienaventurados. Exclamemos también nosotros con todo el corazón, sin tener en cuenta cómo hemos llegado a tener conocimiento de él o a oír hablar de él: Señor mío y Dios mío. A ti sean la gloria y la alabanza por los siglos de los siglos. Amén.